Muy bien, jóvenes, vamos a partir de donde nos quedamos el día de ayer. El día de ayer creamos lo que era una base de datos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ok, el CPU tiene dirección 192.168.0.7. Entonces nada más como para recapitular. No recuerdo muy bien si la llamé almacén. Vamos a ver si tiene la dirección 07. Ah, muy bien, sí es la 07. Entonces, bueno, esta la vamos a dejar por acá. Y vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a volver a echar a andar. Establecer conexión. Muy bien, entonces, ¿qué otro pendiente teníamos? Vamos a abrir SQL. Vamos a conectar usando la autentificación de Windows. Vamos a decirle que sí. Y vamos a hacer un poquito más grande la ventana. Ok, entonces acá están las dos bases de datos que habíamos creado el día de ayer. Vamos a regresarnos a lo que es TIA Portal. Bueno, y acá estamos. Entonces, base de datos vamos a crear, por ejemplo, farmacia 1, por poner un nombre. Agregar base de datos. Ok, entonces vean, acá me parece que no le di Enter, tenía que haberle dado Enter. Vamos a ver en los avisos que apareció. Bueno, acá me marca un error de sintaxis. Y realmente lo que está pasando es que me faltó darle el Enter, entonces vamos a dar Enter. Farmacia 1, Enter, agregar base de datos.
Y ahí está. Entonces esta parte la vamos a dejar acá pendiente. Está funcionando y acá la vamos a parar. ¿Qué prosigue? Entonces vean, a mí me gustaría que haya, por así decir, una ventana que se llame control de almacén. Entonces agregar imagen, vamos a cambiarle el nombre. Control almacén. Y esta imagen de control almacén la vamos a hacer que sea la principal. Definir como imagen inicial. Y la imagen 1 le vamos a llamar cambiar nombre. Crear, borrar, database. Crear, borrar base de datos. Ok, entonces pues lo ideal sería que acá yo pueda tener, no sé, una pantalla principal que diga control de almacén. Ok, control de almacén es mi ventana. Y me debe de llevar a lo que viene a ser crear, borrar base de datos. Vamos a agregar otro botón. Ok, entonces vamos a guardar. Y lo que vamos a hacer es que si yo oprimo crear, borrar base de datos, en eventos, me va a llevar a la ventana de crear, borrar base de datos. Vamos a abrir esa ventanita que era la de la base de datos y vamos a crear otro botón acá. Y me va a llevar a lo que es control de almacén. Entonces igual vamos a agregar en eventos al pulsar, agregar función, activar imagen, y el nombre de la imagen va a ser control almacén. Guardamos proyecto, compilamos y realizamos la simulación. Muy bien, entonces vamos a empezar a organizar la información. Ahora ya ya podemos pasarnos a donde es la creación de base de datos. Vamos a cerrar.
perdón, es... Vamos a revisar. Ayer tuvimos un problemilla por acá. Dejen ver si se puede solucionar. Longitud del campo. Ok, entonces, ¿qué seguiría? Tenemos lo que es el script para la creación de base de datos. Vamos a agregar nueva función. Y le vamos a llamar borrar db. Entonces vamos a abrir la de crear base de datos. Control C, Control V. Y va a haber un solo cambio, jóvenes. Es cambiar en la palabra de create por la palabra drop. Drop es para borrar base de datos. Vamos a ver si funciona. Entonces vamos a guardar. Ok. Antes de eso me parece que tengo que direccionar lo que viene a ser este botón. Vamos a suponer que me encuentro en la ventana de control de almacén y voy a crear o borrar base de datos. Entonces ven, le vamos a dar clic en crear borrar y voy a escribir almacén. Voy a borrar la de almacén, le voy a dar enter y le digo que quiero borrar base de datos. Muy bien, entonces sí está funcionando el comando de drop para borrar base de datos. Vamos a borrar otra base de datos. Farmacia 1. Enter. Y ya, solo me queda medicamento.
Vamos a continuar con la creación de la tabla. Entonces nos vamos a ir primero a variables del HMI. Estamos creando estas variables porque tenemos que declarar los tipos de datos. Vamos a guardar. Entonces vean, estamos en control de almacén, crear, borrar base de datos, agregar imagen. Vamos a crear otra imagen, va a ser crear tabla. Propiedades, bueno, le vamos a cambiar el color. Nombre de la base de datos. Primero tiene que accesar a la base de datos. Nombre de la tabla. Tenemos que darle un nombre a la tabla que vamos a crear. Muy bien, y tenemos que agregar unas columnas. En este caso vamos a agregar 3 columnas. Se le tiene que poner un nombre. Y vamos a agregar también el botón para que regrese al menú o al control de almacén. Entonces ahora vamos a relacionar las variables que... Bueno, vamos primero con el botón para que no se nos olvide. Propiedades,
eventos, cuando se pulse, agregar función, imagen, activar imagen, y es control almacén. Y de una vez vamos a crear tabla. Vamos a direccionar este botón de crear tabla. Cuando se pulse vamos a agregar función, activar imagen. La imagen va a ser crear tabla. Ok, entonces esa parte ya quedó. Ahora esta es la imagen de crear tabla. Tenemos que direccionar los tipos de datos. Por ejemplo, acá dice nombre de la base de datos. Me parece que en la sesión anterior direccionamos. Entonces, por ejemplo, acá dice variable. Tiene que ser variable HMI. Tabla de variables del HMI. Ok. Acá no lo está encontrando por el tipo de dato, entonces tengo que cambiarlo. Cadena de caracteres. Igual acá cadena de caracteres. Ahora sí lo va a encontrar. Entonces, esa sería la primera. Ya habíamos quedado que es SZ Database. En el caso del nombre de la tabla es una nueva variable. Para la columna 1 y vamos a guardar. Entonces tenemos que crear otro script para crear la tabla. Nos faltó agregar el botón de crear tabla. Ok, entonces ¿qué tenemos que hacer? Vámonos a la parte de los scripts. Tenemos que agregar uno nuevo. Crear tabla. Vean, acá tengo por ejemplo el script de base de datos. Entonces, crear base de datos. Voy a copiar el contenido para no volver a escribir. Y hay unas partes que son las que se deben de cambiar. Entonces no es todo el código, es nada más alguna parte del código. Entonces vean, es lo mismo acá. Con.open provider msdasql, hasta acá es igual. Después dice el comando de initial catalog y se repite, bueno, y hace referencia a la base de datos. Entonces tenemos que direccionar primero a la base de datos que hemos creado.
Entonces, bueno, acá estamos poniendo el comentario para saber. Vamos a quitar esta línea. Y esto es lo nuevo que se está agregando. ¿Qué otra parte se va a cambiar? Este es el comando que se ocupa para crear la tabla. Acá creo que me equivoqué yo. sz-name3. Sí. Es así como lo escribí. Tuve un error de sintaxis. Pero acá lo que está diciendo es que vamos a crear, estamos usando el comando de crear tabla. Acá se le está asignando lo que sería el nombre. Se dice que small int es para un tipo de dato entero de 16 bits y se ocupa porque este tipo porque ocupa poca memoria. Y bueno, acá estamos definiendo lo que serían la columna 1, sz-name1 va a ser del tipo char y bueno, va a tener una longitud de 30. sz-name2 va a ser del tipo entero y sz-name3 y va a ser también del tipo entero. Entonces vamos a guardar, vamos a compilar para ver si no tengo algún error. Parece que no, entonces veamos si los cambios que realicé funcionan. Ah, ok, no van a funcionar. Me faltó algo. Vamos a cerrar. Crear tabla. En el botón de crear tabla en eventos, cuando yo pulse voy a agregar la función y vamos a agregar lo que viene a ser el script de crear tabla. Bueno, ahora sí vamos a hacer la prueba. Bueno, entonces estamos acá. Vamos a poner el comando de crear tabla y me lleva a la base de datos. Bueno, me lleva a la imagen o a la ventana donde vamos a meter los datos de la tabla. Entonces primero tengo que poner el nombre de la base de datos. Medicament, damos enter. Nombre de la tabla le vamos a poner datos, doy enter. Columna 1 voy a ponerle como título nombre. Columna 2 posición X, vamos a poner así. Columna 3 posición Y y vamos a darle clic en crear tabla. Acá está. Nombre, posición X y posición Y. Entonces sí está funcionando el script para crear la tabla.